Muy buenos días tengan todos ustedes. Me da muchísimo gusto saludarles en este lunes tempranito, fiesta de San Pedro y San Pablo. Hoy la iglesia celebra la solemnidad de estos dos pilares de la iglesia. La iglesia católica como tal, sin los apóstoles Pedro y Pablo, difícilmente se haya estructurado tan bien como la tenemos hoy estructurada. Por eso hoy celebramos a San Pedro. Miren, San Pablo se los debo, allá lo tenemos en el panteón, ¿verdad? A San Pablo. Luego le hacemos una misa allá en el panteón. Ahorita nomás a San Pedro, aquí lleno de flores, como siempre lo tienen los mayordomos. Vamos a iniciar la Santa Misa rogando por el Papa, que es el sucesor de Pedro, por los obispos, que son los sucesores de los apóstoles, entre ellos Pablo, y por todas las personas que dirigen a la Iglesia Católica desde el Vaticano, desde la Santa Sede, desde muchos lugares. Todos ellos, aunque se ve fácil, no es fácil llevar la obra de la Iglesia de Cristo. Les invito a acompañarnos en esta Santa Misa, en este día tempranito. Vamos a iniciar nuestra Santa Misa. Elevo oraciones por todos ustedes, los que me apoyan, los que ven esta misa con su familia desde lugares tan remotos como no tienen idea. Bienvenidos todos ustedes. Muy buenos días tengan todos ustedes. Ya saben que todos los días estoy pidiendo por un estado de la República Mexicana, por un país de América y por un país de Europa. Hoy vamos a pedir por el estado de Nuevo León, donde está Monterrey, Apodaca. ¿Cuál otra ciudad de Nuevo León se saben? A ver, díganme, por favor. ¿Se saben alguna ciudad de Nuevo León? Ya dije Monterrey, Apodaca, Hay varios nombres de santos ahí en el centro, en la mera capital de Monterrey, pero no nos lo sabemos todos. Ay, discúlpenos, por favor. Me acuerdo de Santiago, que también fui a un paseo ahí que tuve. Pedimos por todos ustedes. El estado de Nuevo León es uno de los estados más progresistas de todo México. Vamos a pedir también
en este día por otro país. Vamos a pedir por el país de Brasil, un gran país que sigue azotado por este coronavirus tremendamente, por las personas que nos ven en Brasil, y también pedimos por otro país en Europa que se llama Yugoslavia, o lo que era Yugoslavia. Por todas las personas que nos ven en Estados Unidos, de todos los latinos que están por allá. Iniciamos nuestra celebración pidiendo por los que llevan el nombre de Pedro o de Pablo. Muchas personas llevan ese nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Dios nuestro, tú que nos llenas de una verdadera y santa alegría en la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu Iglesia que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate pronto». Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: «Cíñete la túnica y ponte las sandalias». Y Pedro obedeció. Después le dijo: «Ponte el manto y sígueme». Pedro salió detrás de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos, salieron y caminaron hasta la esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: «Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias.
Señor, me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. El Señor me libró de todos mis temores. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor justo juez me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno me prevalecerán sobre ella, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no lo ha revelado ningún hombre sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria
Siéntense un momento, por favor. ¿Por qué la iglesia celebra juntos a San Pedro y a San Pablo? Porque estos dos hombres, elegidos por Cristo, uno cuando Cristo todavía estaba en este mundo físicamente y otro posterior a su partida al cielo, los elige y son los dos apóstoles más sobresalientes de todos. Pudiéramos decir que Pedro es, no pudiéramos decir así es, Pedro es la piedra sobre la cual Cristo edifica su iglesia. De hecho, Pedro es un nombre que Cristo le da a Simón. El nombre original de Pedro era Simón. Cristo le cambia el nombre y le pone piedra, Petrum, que faz en griego, Petrum en latín, Pedro en español. Y una piedra es el cimiento que sostiene una casa. Ustedes vayan a ver una casa, escarben y vean de qué están hechos los cimientos, de piedra. Pedro es la piedra sobre la cual la iglesia de Jesucristo, que es la iglesia católica, aunque a algunos no les gusta que digamos esto, es la iglesia católica la que existe desde el año 33 después de Cristo. Los hermanos separados siempre acusan y dicen que no es cierto, que la iglesia católica la fundó Constantino en el año 331, no es cierto. Lo único que hizo el emperador Constantino fue oficializar el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Pero el cristianismo ya existía, fuera incluso del Imperio Romano. Si los hermanos separados me pueden decir cómo le vamos a llamar a esa iglesia que existió 300 años antes del emperador Constantino, pues es la iglesia católica. ¿Cuál otra? Era la única que existía, solamente había una, y Constantino la oficializa, no la inventa, no la funda. ¿Correcto? Deben de entender y distinguir muy bien esto. Pedro se convierte en la piedra sobre la cual Cristo encarga y edifica su iglesia. Y Pablo es aquel hombre que se podría decir que es la columna vertebral de la iglesia. Pedro es la base y la columna vertebral es Pablo. San Pablo, un hombre que podemos hablar horas completas de él, le va a dar a la iglesia forma, le va a dar a la iglesia doctrina. Con las cartas de San Pablo que tenemos, la iglesia se va a llenar de doctrina. ¿Qué decir? ¿Qué hacer? ¿Qué piensan los apóstoles? ¿Qué piensa Cristo? ¿Qué hacer ante ciertas situaciones? Nada se le escapó a San Pablo. Era un hombre muy letrado y muy preparado, el más preparado de todos los apóstoles. Así que cuando la iglesia, y escúchenme muy bien, ustedes que son católicos y que sé que ven esta misa con mucha emoción, debe de darles mucha seguridad la fiesta de Pedro y Pablo. Porque cuando nosotros celebramos a Pedro y Pablo juntos, estamos celebrando los cimientos, las bases de todo lo que creemos, de todo lo que somos, de todo lo que existe en nuestra iglesia. Pedro es el elegido de Cristo, capítulo 16 del Evangelio de San Mateo. Ya no te vas a llamar Simón, te vas a llamar Pedro. Por eso los papas de nuestra iglesia se cambian el nombre desde entonces, todos. Porque los papas son los sucesores de Pedro, no de los apóstoles. Los obispos sí son los sucesores de los apóstoles, ¿correcto? Deben de entender esto. Pedro es uno solo, la cabeza visible de la iglesia. El Papa, que ahorita se llama Francisco, Jorge Mario Bergoglio, es el sucesor de Pedro, no de Cristo. Cristo no tiene sucesores en este mundo. Y todos los obispos que ustedes conocen son los sucesores de los otros 11 apóstoles. Solamente hay un sucesor de Pedro y los obispos son sucesores de los apóstoles. Vamos a pedir por ellos, que es una tarea muy difícil, gobernar a la iglesia. Imagínense
Si ser padre de familia, ustedes 2 o 3 chiquillos no pueden, yo como sacerdote, pues sí, imagínense un obispo, cuántos problemas tiene en la cabeza. Vamos a pedir por ellos. Esta fiesta de Pedro y Pablo nos debe de hacer y de dar a nosotros mucha seguridad. Cuando ustedes les digan, tu iglesia católica no es verdadera, claro que sí, mi iglesia es apostólica porque viene de los apóstoles. Las sectas protestantes modernas no tienen nada de apostólicas porque no vienen de los apóstoles, ¿verdad que no? ¿O sí las fundó algún apóstol que ustedes sepan? ¿Alguna secta protestante fundada por algún apóstol? De estos 11, no de otros que se dicen apóstoles. No, no es cierto. Y la de nosotros sí. Así que nosotros debemos de estar seguros, alegres y felices porque venimos de los apóstoles Pedro y Pablo. Le pedimos a ellos que nos ayuden desde el cielo para seguir sirviéndole a Dios con mucha seriedad y con mucha confianza en Él. Vamos a hacer nuestra oración de los fieles. Pónganse de pie, por favor. En el gozo de la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, imploremos la misericordia divina para con la iglesia edificada sobre la roca de Pedro y pidámosle por el mundo entero, iluminado por la predicación de Pablo. Vamos a responder, escúchanos, Señor. Para que el Santo Padre, el Papa Francisco, gobierne con la sabiduría del Espíritu y la firmeza de la fe apostólica a la Iglesia de Dios vivo. Roguemos al Señor. Para que Dios, que envió a San Pablo a los paganos para anunciarles el mensaje de salvación, envíe también hoy misioneros que proclamen el Evangelio a los pueblos que lo desconocen. Roguemos al Señor. Por los que sufren persecuciones y por los que están encarcelados a causa de su fe, para que con la oración perseverante de la Iglesia obtengan su libertad. Roguemos al Señor. Para que quienes no encontramos hoy reunidos aquí, perseveremos cimentos firmemente en la doctrina apostólica y en la integridad de la fe y anunciemos a Cristo al mundo. Roguemos al Señor. Ponemos en las manos de Dios todos ustedes y sus intenciones particulares que tengan en su corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor, un momento.
Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Haz, Señor, que la oración de tus santos apóstoles acompañe la ofrenda que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este santo sacrificio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en profesar la fe, Pablo el maestro que la anunció con claridad. Pedro consolidó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Pablo la extendió entre los paganos llamados a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos congregaron a la única familia de Cristo y coronados por el martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con todos los ángeles y los santos te alabamos, proclamando sin cesar, diciendo: Vamos a escuchar la plegaria eucarística número 1, la más grande y la más bella de todas, porque hoy es una gran solemnidad de la iglesia. No se hinquen hasta que ponga mis manos sobre los dones del pan y del vino. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones. Este santo sacrificio, santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu iglesia, santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Salvador y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos, Señor, y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, en la víspera de su pasión,
tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos del cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicitas y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los bendices, los llenas de vida, los santificas y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar del banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Démonos un saludo de paz, denle una inclinación solamente al que esté a un lado suyo. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Les invito a hacer su comunión espiritual desde su casa, tal como aparece aquí en la pantalla. Los que están aquí van a comulgar, atrás por favor de la cámara. Nos ponemos de pie, oremos.
Renovados por este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera que tu Iglesia, que perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, tengamos un solo corazón y un mismo espíritu, fortalecidos por tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hoy la Iglesia nos regala una bendición especial. Vamos a darles esa bendición a todos ustedes que están aquí, que están allá en su casa, viendo también y viviendo la Santa Misa. Les voy a pedir que respondan amén después de que termine cada una de las invocaciones que voy a hacer. Que los bendiga Dios Todopoderoso, inclinen su cabeza, quien por la firme confesión de San Pedro los ha cimentado y consolidado en la fe de la Iglesia. Que Dios mismo, que los ha instruido por la predicación infatigable de San Pablo, les conceda ejemplo suyo ganar hermanos para Cristo. Que San Pedro con sus llaves, San Pablo con su palabra y ambos con su intercesión los ayuden a llegar a aquella patria que ellos conquistaron, muriendo el uno en la cruz y el otro bajo la espada. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Quiero recordarles que hoy es lunes de lecciones bíblicas. Fíjense que muchas personas lo que menos ven son las lecciones bíblicas, pero sí preguntan cosas que allí están. Entonces, a veces queremos todo facilito, que nos respondan, y no queremos estudiar. Pues eso es un muy mal hábito de muchas personas flojas, que no quieren estudiar. Entonces, es muy fácil preguntar en lugar de ponerse a ver o a leer. Esas lecciones bíblicas, que ahorita ya vamos, ya ni me acuerdo, yo creo casi en la 20, van a ser casi 100 lecciones bíblicas que las preparo con esmero y con cuidado. Y todo habla sobre la Biblia. No es el versículo, el capítulo, sino lo que está alrededor de la Biblia. Para poder entender la Biblia, tenemos que saber quién la escribió, cuándo se escribió, en qué idioma se escribió, quiénes fueron los autores de la Biblia, en qué lugar se escribió. Todo eso lo vamos a aprender ahí, cómo se maneja la Biblia, cuáles son las Biblias católicas, cuáles Biblias no se recomiendan para un católico. Mucha gente lo que hace, le toma una foto a su Biblia y luego me la manda. ¿Es católica o no? No, vea las lecciones, allí están, siéntense. Duran 20, 25 minutos, una que otra dura media hora. Cuando se puso bueno el tema, pues me alargué. Así que yo les invito, hermanos, disfruten las lecciones bíblicas todos los lunes y jueves a las 7 de la noche. Nos vemos, si Dios quiere, mañana día 30, martes a las 7 de la mañana. Y así, de lunes a sábado, 7 de la mañana la misa, domingo 6 de la mañana y 11 de la mañana. Les recuerdo que voy a transmitir todas las misas durante todo el mes de junio y julio también. Ya terminando julio les digo si continuamos o ya nomás la homilía del día, que es lo que más les gusta. Entonces, porque grabar las misas, transmitir las misas, no crean, no es tarea fácil. El Padre, aparte de las misas que ustedes ven aquí, tiene muchas más actividades, ¿no? Hay gente que luego se enoja porque no respondo pronto, piensan que todo el día estoy yo en el YouTube o en el WhatsApp, ¿verdad? No, tiempo quisiera para rezar, tiempo quisiera para atender a la gente que me rodea, de verdad. Entonces, les agradezco mucho el favor de su atención. Que San Pedro y San Pablo los cuide hasta donde quiera que se encuentren. Muchas gracias.